Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a un programa, no un programa más, sino un programa del encuentro personal con el Señor, en donde cada martes convertimos este set en un monte santo para llevar la palabra, para llevar la enseñanza y que sea el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, dándonos esas luces que debemos tener para la interpretación y el discernimiento de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, que esta palabra llegue a lo más profundo de cada uno de ustedes, los que nos están escuchando y nos están viendo. Para esta oportunidad tengo a mi compañero Eduardo Angarita. Buenas tardes. Y quien les habla, Mary Morales. El tema para hoy, Eduardo, es la autoridad de Jesús. Pero antes vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine y que podamos llevar y gozarnos en esta palabra que el Señor nos da para esta tarde en la enseñanza sobre la autoridad de Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en estos momentos que ilumine todo nuestro ser, que ilumine la vida de todos y cada uno de ustedes, los que a esta hora ven este programa Ecos del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza de Dios, el poder de Dios para soportar las diferentes situaciones difíciles que hay en la vida. De este tema vamos a hablar de la autoridad que tiene Cristo Jesús. Vamos a decirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de aceptar a Jesús como el que tiene autoridad sobre mi vida y autoridad sobre todas las cosas. Démosle a Él la autoridad que tiene. Démosle a Él el honor y la gloria que tiene a través de la fuerza del Espíritu Santo. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que vengas en estos momentos a tomar estos medios, estas plataformas digitales, estos televisores, estas cámaras, este medio que se llene de la gracia del Espíritu Santo para que estas palabras que salen de nuestros labios sean palabras que edifiquen, que animen, sean palabras que proclamen la gloria de nuestro Padre Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será renovado y transformarás la faz de la tierra. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Eduardo, entonces, como lo anunciamos, el texto está tomado del Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, versículos del 23 al 27. Perdón, Mateo 8. Mateo 8, capítulo sí. 8. Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Jesús calma el viento y las olas. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciendo: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban: pues, ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Eduardo, entonces vamos a compartir este texto, a discernirlo. Tan hermoso que nos muestra la autoridad de Cristo Jesús sobre todo, sobre la vida, sobre la naturaleza. En el caso del texto, pues Jesús calma la tempestad. Pero también en la vida de nosotros, en la vida emocional, la vida social, también hay tempestades.
y es inherente a la vida, ¿no? Las situaciones difíciles, los problemas, las dificultades. También nosotros constantemente vivimos tempestades. Allí donde debe radicar la autoridad de Jesús, donde nosotros le demos autoridad a Él para que Él sea quien dirija todo, no solamente los fenómenos físicos, sino especialmente las batallas, las tempestades que cada uno de nosotros vivimos interiormente y aquellas que vivimos en familia, en sociedad. Por eso es significativo este texto donde Jesús, donde el viento y las olas le obedecen y los discípulos le dicen: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el lago le obedecen? ¿Quién es este hombre? Pues el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Yo me remontaría, antes de entrar en el desarrollo de este tema, de mirar las tormentas de nuestras vidas, como lo dice Eduardo, de que esas tormentas que se avecinan en el peregrinar es un mar profundo, ¿no? Es lo más profundo de nuestro ser. Pero yo creería que antes de llegar a las tormentas hay algo que debemos hacer y que la palabra nos lo está diciendo. Dice: Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. Es decir, que la invitación es, ante las tormentas de la vida, el Señor nos invita, ¿no? Primero que todo, a subirnos a la barca, pero con Jesús, ¿cierto? A la barca que es la iglesia. Que es la iglesia. Solos no. ¿Y cuál es esa barca? Exactamente lo estás diciendo. La barca es la iglesia, del cual nosotros somos el cuerpo y Jesús es la cabeza, Eduardo. Entonces, ayer mira que precisamente estaba en la homilía en la parroquia y algo muy bonito nos decía el padre. Decía que a propósito de la celebración que teníamos ayer de San Pedro y San Pablo, ¿cierto? De estos apóstoles, él nos aclaraba algo muy interesante, Eduardo, y decía que la iglesia había sido fundada por Jesucristo. O sea, por eso es que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y por consiguiente, él delegó fue a Pedro para esa misión, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, que tendríamos que tener cuidado en decir que Pedro era la cabeza, porque Pedro no es la cabeza es Jesucristo. Y nosotros somos Pedro fundó la iglesia, pero sí, la cabeza de la iglesia es Cristo. Claro, Jesús. ¿Y él qué hizo? Pues delegó a Pedro dándole las llaves, ¿verdad? Ajá. Eso es como cuando uno tiene una finca. Y exacto, el dueño es uno y delega a un administrador, ¿verdad? O como por ejemplo un alcalde que se ausenta de su puesto y delega a una persona. Claro que sí. Y Jesús comparte esta autoridad con sus discípulos. Por eso en el capítulo 28 del mismo Evangelio de San Mateo, Mary, queridos televidentes, encontramos el texto Mateo 28, 18 y 18. Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra, dice el Evangelio de San Mateo. Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces la autoridad viene de Jesús. La autoridad viene de Jesús. Y esa la reciben aquellos consagrados, sí, sacerdotes que luego se consagran como obispos. Ellos son los que tienen la autoridad que Cristo les ha dado. Por eso en casos de enfermedades espirituales que vienen del maligno, eso se remite al obispo, ¿no? A la autoridad del obispo, y él es el obispo quien puede y debe hacer un exorcismo, una liberación del mal, sí, porque él tiene la autoridad que le ha dado Jesús. Pero sigamos hablando de la autoridad de Jesús. Sí, pero vale la pena aclarar también sobre la iglesia. Si la iglesia hubiera sido humana, ya se había acabado. Sí.
Por eso es que la iglesia es de Cristo y por eso la iglesia permanece y permanecerá. Y si ¿cierto? la autoridad fuera autoridad de hombre, pues también las cosas no se daban. Las cosas no se daban, pero sí. es la autoridad de Dios, la autoridad de Jesús, nuestro Salvador. Ahora, a Él se le ha dado toda autoridad. Toda autoridad. Entonces, seguidamente, pues, siguiendo el pasaje, dice que una vez ya estemos en esa barca, ¿no, Eduardo? Con Jesús, nos toca prepararnos ¿para qué? Para las tormentas de la vida, ¿verdad? Lo que vos decías. ¿Y por qué sucumbimos en las tormentas? ¿Por qué nos desesperamos en las tormentas? Porque creemos que Jesús está dormido, como sucede ahí en el texto, ¿no? Claro, sí. Que Jesús va dormido en el texto y se levanta esta tempestad y esta gente se llena de miedo. El miedo nos aparta de Dios. O sea, Eduardo, que el subirnos a la barca con Jesús no nos exime de que tengamos situaciones difíciles. Exacto. En cada una de nuestras vidas. En la barca vamos a tener tempestades también. Claro, vamos a estar azotados. La gente piensa que el seguimiento a Cristo Jesús es todo, pues va todo color de rosa. Color de rosa. Y Él mismo tomó su cruz, ¿cierto? Exactamente. Entonces, esas dificultades pueden ser, ¿qué, Eduardo? Una enfermedad. Puede ser el pecado mismo, la falta de fe, los problemas, la muerte de un ser querido, problemas de relaciones entre los miembros de la familia, la salud física y mental son las tormentas nuestras, las preocupaciones, ahora en este tiempo el estrés, la depresión. Una persona que está viviendo un cuadro depresivo pues está en una tormenta. Una tormenta, claro. Todas las dificultades que se nos presenten a vidas y por haber. A los apóstoles pensaban que Jesucristo estaba dormido. Jesucristo, y dice un salmo que no duerme ni reposa el guardián de Israel. El que te cuida, el guardián de Israel. A eso precisamente lo traía yo a colación. Entonces, y bueno, y en este peregrinar, Eduardo, por nuestras vidas, donde no nos van a faltar las dificultades. Luego viene lo que vos decías, ese sueño de Jesús. Es que ese sueño de Jesús, Eduardo, algunas veces lo dejamos dormir también, ¿cierto? Entonces, exactamente, precisamente, no le damos la autoridad que Él tiene. Cuando tenemos las tormentas, pensamos en los medios humanos. Sí, el médico, en otras fuentes. No está malo porque la misma palabra nos dice, no, pero ejemplo, fuentes de acuerdo al querer de Dios. Exacto, para eso están los médicos, no que tengo una enfermedad y como Dios es poderoso y yo estoy con Dios y Dios está conmigo, pues entonces no voy en el médico, no. Sí. Todos esos medios hay que utilizarlos porque el Señor los ha dejado, todos los medios que haya a nuestro alcance. Pero sobre todo eso, primero, dejar que Dios y que Jesús gobiernen nuestra vida, que son los que tienen la autoridad. O también lo dejamos dormir, Eduardo, porque estamos súper bien, en una apariencia de bienestar, que en lo que no necesitamos a Jesús y lo dejamos dormidito. O también, ¿por qué no decirlo? Porque ese sueño que Jesús experimenta, Eduardo, es para probar también nuestra fe, ¿verdad? Exacto. Es para probar nuestra fe y es allí cuando Él nos invita a que mantengamos la paz, ¿cierto? En medio de esas tormentas. Ahí les dice, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces, la idea es crecer en la fe. ¿Y cómo podemos crecer en la fe? Pues escuchando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. La misma carta a los Hebreos lo va a decir, la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene del oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces hay que escuchar la palabra de Dios, hay que leerla, hay que meditarla, hay que compartirla. Claro que sí. Eduardo, entonces en medio de estas tormentas y cuando el Señor en ese sueño profundo que dice la palabra allí que tiene el Señor, Él nos invita a mantener la paz, o sea, la paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Exacto. Entonces él se presentaría como ausente o silencioso, ¿cierto? Y es porque ante las dificultades humanamente sentimos miedo, ¿verdad? Exacto. Pero la clave está en recordar y tomar conciencia de que hay alguien más grande que nuestras dificultades y nuestras tormentas, y el que tiene el control es Jesús. Hoy meditaba en el Salmo de la liturgia que dice que
que todo Jesucristo está sobre toda dificultad, sobre todo problema, Sí. sobre todo está Jesús allá en su trono sentado a la derecha de Dios Padre. Y yo creería, Eduardo, también que mira que nuestros grandes santos de la iglesia fueron personas que tuvieron en su momento miedo, ¿verdad? Pero Humanamente padecieron. humanamente, sí, pero ¿qué pasa? Que ellos se atrevieron y reconocieron que la confianza había que ponerla en Dios. Es decir, Eduardo, que ante el miedo hay que enfrentarlo, pero con Jesús. En la barca. Solos no, ¿verdad? Solos nos hundimos. Y se dejaron pues guiar por el poder de Dios. Los discípulos no se hundieron en la barca, dice que las olas tapaban la barca. No se hundieron porque ahí estaba Jesús con ellos. Entonces, claro. si nosotros creemos que Jesús está con nosotros, pues no nos vamos a hundir en las diferentes situaciones difíciles o tempestades que hay en nuestra vida. Correcto. Entonces, y en este tiempo sí que hay tempestades, pero de esas que estamos hablando, porque estamos en un fenómeno del niño, donde pero, ahí sí, es un tiempo de sequedad, sí, pero tempestades en la vida, en la vida emocional, en la vida espiritual, sí, en la vida normal de cada persona, tempestades hay por montones. Nada más en Colombia, miremos Venezuela, la situación que está viviendo. Entonces esas son las tempestades de nuestra vida. Sí. Vamos a un breve receso y ya regresamos en minutos este interesante tema para continuar con este tema. Bueno. Estás en conexión con Ecos del Espíritu Santo. En pleno corazón de Ocaña, ya tienes un lugar seguro, confiable y cómodo para tu moto. Parqueadero Central, ubicado al lado de la Droguería Central, te ofrece vigilancia, fácil acceso y la tranquilidad que necesitas mientras realizas tus diligencias. No lo pienses más, Parqueadero Central, tu mejor opción en el centro de la ciudad. Te esperamos. Almacén La Guaquita sigue innovando para ofrecer el mejor servicio y surtido. Aquí encuentras todo lo que necesitas: electrodomésticos, calzado, ropa para damas, caballeros y niños, ropa deportiva, utensilios para el hogar, floristería, juguetería, línea escolar, relojería, perfumería y muchas promociones. Ven y date la pasadita en nuestras amplias instalaciones en el dulce nombre de Ocaña. Almacén La Guaquita, la que más barato vende. ¿Cansado del mal olor en tu mascota? Quédate aquí porque esto te interesa. Porque seamos sinceros, los sprays comunes huelen rico un rato, pero después el mal olor vuelve incluso peor, y ni hablar cuando se suben al sofá o a la cama. Por eso en la Lupes trajimos algo diferente: perfumes árabes para mascotas que tienen mayor concentración, dejan un aroma delicioso, neutralizan el mal olor y perduran hasta 48 horas. Y lo notas cuando abrazas a tu peludo y no lo quieres soltar. Por eso muchos clientes nos dicen: no pensé que el aroma durara tanto. Si tú también quieres que tu peludito huela delicioso todo el día, escríbeme acá. Son hipoalergénicos. En el marco del contrato de concesión 017 del 2015, la Unión Temporal AS ha sido la encargada de la modernización tecnológica integral de la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Ocaña, realizando mejoras en los procesos de la realización de trámites como traspaso de propiedad, matrícula inicial, expedición de licencias de conducción y demás. Gracias a nuestra experiencia, hemos logrado optimizar los procesos generando trámites de manera rápida y ágil, así como un mejor acceso a nuestros servicios a través de nuestra página web www.transitomunicipalocana.com, donde los ciudadanos pueden consultar los requisitos y las tarifas de los diferentes trámites. Con el fin de darle una mejor atención a nuestra ciudadanía ocañera, se aperturó una sede en la zona céntrica de Ocaña, donde los usuarios pueden realizar acuerdos de pago por multas de tránsito y todo lo relacionado con licencias de conducción. Damos las gracias a todos nuestros usuarios y a la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Ocaña, Unión Temporal AS, Concesión de Tránsito Ocaña. Estás en conexión con Ecos del Espíritu Santo. Bueno, nuevamente con ustedes en este interesante tema en donde estamos reconociendo el señorío de Jesús
en nuestras vidas, en la naturaleza, en todo el peregrinar que nos atañe mientras estemos por acá. Y entonces decíamos, Eduardo, que no teníamos que permitir que el miedo nos paralizara y que no perder la fe, como estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Pero también tenemos que mirar el valor de la oración ante una petición, porque mira, cuando los discípulos estaban en la barca y que sienten que iban a perecer en medio de esa tormenta, ¿qué hacen? Acuden a Jesús gritando, Señor, sálvanos, Señor, ¿verdad? Señor, nos hundimos, sálvanos, sí, sálvanos, que nos hundimos. Entonces es una oración de petición, claro, que puede ser el grito tuyo y mío y el de ustedes televidentes ante cualquier adversidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces allí está la clave, que en esos momentos, Eduardo, en el que nos sentimos vulnerables, ¿sí? El primer paso es pedir el auxilio de Dios en la tribulación. Y como bellamente lo dice Eduardo, yo te había dicho por aquí que quería citar ese salmo, el Salmo 120, dice bellamente, cuando estoy angustiado llamo al Señor y Él me responde. Y en el 121 también dice bellamente, que al contemplar las montañas me pregunto de dónde vendrá mi ayuda. Y esas montañas pueden ser montañas llenas de problemas. ¿Cierto? De situaciones difíciles. Entonces, mi ayuda vendrá del Señor, dice, creador del cielo y la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, qué hermoso es saber, Eduardo, y tener la conciencia, no solamente saberlo, sino tener la conciencia de que ante la adversidad yo tengo a alguien más grande que todos mis problemas. Y vivir esa experiencia, ¿no? Vivir esa experiencia. Vivir esa experiencia de entrega, y hay que dar un paso. La fe es eso. La fe es dar un paso, digamos, como si estuviéramos ciegos, un paso adelante, confiando que vamos sostenidos por el Señor. Esa es la fe. Entonces, esto definitivamente hay que aplicarlo en la vida y no dejar que los problemas nos ganen, no dejar que las tormentas nos ahoguen. Porque a veces nos ahogamos, y como se dice, nos ahogamos en un vaso de agua. Porque son cosas, para el Señor son cosas muy simples. Para nosotros son demasiado grandes, montañas. Pero para Dios son cosas simples, porque Él mira esta tempestad y con solo mandar a calmar las olas, las aguas, y cómo le obedecen. Entonces hay que reconocer, tenemos que reconocer en cada uno de nosotros la autoridad de Jesús, principalmente en nuestras vidas. La autoridad que yo le doy a Cristo Jesús en mi vida. Y eso es importante lo que vos decís, Eduardo, de madurar en la fe, porque mira, ante este grito, Señor, sálvanos, ¿cierto? Es la invitación a madurar en la fe. ¿Por qué? Porque es que el Señor que les responde, o sea, no les dio un regaño como tal, les dice, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes, verdad? Entonces no es un regaño severo, sino es a madurar en esa pedagogía divina que el Señor da. O sea, en donde Él nos invita a pasar del miedo paralizante, Eduardo, a la confianza plena en su gracia divina, ¿cierto? Entonces es lo que vos decís, madurar en la fe. Entonces por eso el miedo es ausencia de fe. El miedo es no tener fe. Pues de todas maneras, humanamente miedo, vamos a sentir miedo. Pero lo bueno es tomar la conciencia de que aunque tengo miedo, sé que deposito toda mi confianza en el Señor. La fe en el Señor pues va a derribar esas montañas, o nos va a hacernos que nosotros estemos firmes como una roca ante las tempestades de la vida. Y mira que viene seguidamente la bendición. Ante una oración de petición viene seguidamente la bendición. ¿Por qué, Eduardo? Porque es que el título que estamos colocando hace alusión a eso, a la autoridad de Jesús. Uh-huh. Entonces, esa autoridad de Jesús, ¿verdad? Que bellamente nos muestra su señorío, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Cuando se levanta y da la orden al viento y al mar, y todo queda completamente tranquilo, ¿verdad? Calma. Es decir, al increpar al viento y al mar, Jesús muestra su naturaleza divina, ¿verdad?
y su autoridad. Y que tiene control absoluto sobre todo, no solamente sobre la naturaleza, lo que estamos hablando, sino también sobre nuestras tempestades espirituales. Exacto. Que nos quitan la paz del alma. Entonces, qué bello saber que el control es de todo. Es de todo, o sea, es en todo, no es en una todo. cosa. No es que en la parte económica el Señor no tiene control y yo hago lo que quiera con mi economía, tampoco. Es en todas las áreas de la vida. Por eso Jesús mismo lo dice y lo reconoce. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, no solamente aquí, sí, sino en el cielo, o no solamente en el cielo, sino aquí también en la tierra. Entonces, cuando caminamos en esta convicción, en esta fe, pues las tempestades no nos van a hundir, las tempestades no nos van a asustar. Y como lo hemos dicho muchas veces, todos tenemos tempestades. No hay persona, los que no tienen tempestades están en el cementerio, descansando ya. Pero mientras estemos vivos, vamos a tener tempestades de muchas índoles, de muchas maneras, de muchas formas, pero van a haber tempestades en nuestra vida. Ahora, Mary, también es bueno decir esto. Esto de darle autoridad al Señor sobre mi vida es un proceso de formación. Por eso la iglesia es madre y maestra, y Jesús es nuestro maestro. Entonces yo tengo que dejarme formar por la palabra de Jesús, por la palabra de Dios. Es necesario que nosotros nos formemos, es necesario que nosotros estudiemos, meditemos la palabra y nos formemos para poder crecer en esa fe. Si yo no me formo, ¿cómo va a crecer mi fe? Si yo no escucho una predicación, si yo no escucho la predicación de la palabra de Dios, si no la leo, si no la medito, ¿cómo voy a crecer en fe? Llega cualquier tempestad y me asusta. Entonces, y ahí todos esos detalles. Y que a veces es necesario la tempestad, porque eso nos pone, como dicen, con polvo a tierra. Las tempestades, ¿no?, nos enseñan. Porque a veces, Eduardo, lo más duro en un ser humano... A veces estamos dormidos. Sí, no, y a veces que lo más duro en un ser humano es el tema de la salud, ¿verdad? Entonces, muchas veces el Señor no nos la manda, pero sí la permite, ¿verdad? Claro, porque la fe es probada. Sí, la fe es probada. Entonces, en esa enfermedad... Es verdad que yo creo en Dios. Ahí vamos a ver si es verdad que crees en Dios. Pues a veces nos quita la enfermedad, pero nos da una paz de poder sobrellevarla, ¿cierto? Nos prueban la fe. Esa es otra cosa, ¿no? Que muchas personas pueden cuestionar. ¿Cómo que Jesús sana y yo estoy todavía aquí enfermo? Pues, y muchas veces depende se está de mí. santificando, ¿no, Eduardo? Exacto. Ahora también la enfermedad puede ser redentora según la voluntad de Dios. Si Dios permite una enfermedad en nosotros, nos va a dar fuerza para sostenernos, ¿no? Como hay el caso de muchos santos que han vivido durante muchos años con enfermedades duras, pero por la gracia y el poder de Dios han podido resistir. O sea, como dice un refrán, Dios da la llaga y la medicina, ¿verdad? Sí. Entonces, no debemos preocuparnos por eso, preocupémonos por conocer más al Señor. Creo que el Señor Jesús sea nuestra preocupación, conozcamos la autoridad de Jesús. Sí. Preocupémonos de todas esas cosas, de conocer, y conociéndole a Él, pues podemos acudir a Él y en todo momento, y teniéndole a Él como Señor, como dueño, como el que tiene toda autoridad en la vida de nosotros. Y yo creo, Eduardo, con esa enfermedad, hay muchas personas en una clínica, en un hospital, en su lecho de enfermo. Muchos asumen con tanta responsabilidad esa enfermedad que hasta sonríen en medio de eso. Y muchos de los que de pronto estamos sanos, a veces hasta renegamos y nos damos gracias a Dios. Con cualquier dolorcito empezamos a renegar y a maldecir. Entonces esa no es la voluntad del Señor. Entonces, qué bueno que aprendamos esto, ¿no, Mary? De vivir sometidos a la autoridad. Y lo bueno es que todo tiene que obedecer a Cristo. La naturaleza, los fenómenos naturales. Entonces, en el momento en que reconocemos, en un momento, por ejemplo, de un temblor, de una tempestad, no una tempestad como tal, tantos fenómenos físicos que hay,
meteorológicos. Cuando reconocemos que toda la naturaleza, toda la creación obedece las órdenes de Jesús, entonces cuando reconocemos eso, ahí estamos ganando esta batalla frente a estas tempestades. Y recordemos ayer algo muy bonito en la liturgia, en el Evangelio, ¿no, Eduardo? Que le pregunta a Jesús a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces la primera respuesta era uno que Elías, otros que Jeremías o un profeta. Un profeta, lo tenían como y en otros dicen que es Juan que había resucitado, sí, Juan el Bautista. Pero cuando ya le pregunta, o sea, cuando ya se toca la llaga, que nos pregunta a nosotros, ¿y ustedes quién dice que soy yo? O sea, ya le preguntó a ellos, a los discípulos, y nosotros tenemos que estar representados en esos discípulos. Claro. Hermosamente le contesta Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero se lo dice porque eso viene por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Porque se lo ha permitido nuestro Padre. Se lo ha permitido. Pero mira que las diferentes respuestas que nosotros podemos dar, Eduardo, que eso nos lo explicaba el Padre también. Nosotros podemos decir, bueno, ¿quién es para usted Jesús? Pues nosotros podemos decir, el que nos sana, el que nos limpia, el Rey de Reyes, el que ocupa el primer lugar en mi corazón. Pero la respuesta correcta es el Salvador. El Salvador, porque esa fue la respuesta que dio Pedro, el Mesías. ¿Y qué quiere decir Mesías? Es Salvador. ¿Qué quiere decir el Salvador, cierto? El Hijo de Dios vivo, qué hermoso. Entonces tenemos que tener en cuenta, Eduardo, que la respuesta a esa pregunta verdaderamente es el Salvador. El Salvador. El Salvador, hermosamente es el Salvador. Entonces, terminando ya, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de aceptar su autoridad, su voluntad. Eso es lo que le vamos a pedir al Señor en estos momentos, al terminar ya este programa, que el Espíritu Santo nos ayude a aceptar la autoridad de Cristo. A aceptar la autoridad de Cristo, a vivir bajo la autoridad de Cristo. Pero esa autoridad, reconocerla en todo, ¿no, Eduardo? En todo, no en unas cosas. Es una autoridad divina sobre lo humano y lo divino. Qué bendición poder. Ahora esa autoridad de Cristo Jesús radica en la fuerza del amor. En la fuerza del amor. Y lo que vos decís, definitivamente, Eduardo, es un proceso. Es un proceso para llegar a entender y asimilar. Sí. Si uno no asimila y entiende esto, no va a buscar esa experiencia del encuentro con el Señor. Y lo que decimos, Eduardo, toca ir a la fuente que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Todos los días, ojalá nos propongamos a ir a la fuente pero a pedir el Espíritu Santo para que nos ayude a entender la palabra. En este tiempo ordinario, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Estemos en las condiciones que estemos. Si estamos bien, bendito sea el Señor. Si estamos mal, hay que buscar a Dios en todo momento. En todo momento, y reconocer la grandeza de Él. No es que los problemas se vayan a ir, los problemas están ahí, sí, pero los vamos a poder soportar. Les vamos a poder encontrar una solución. Sí. Esa es la diferencia, ¿no? Y no olvidemos, Eduardo, hacer siempre la invitación a que hagan parte de los diferentes grupos de nuestra bendita corriente de gracia, porque toda la semana nosotros nos reunimos con el grupo oración en los diferentes puntos de la ciudad para discernir precisamente lo que estamos hablando, para hablar de la persona adorable de Jesucristo, pero tomando la fuente principal, que es la palabra de Dios, para orar por los más necesitados. Entonces, anímense a buscar los diferentes grupos de oración que la Renovación tiene en todos los lugares. A nosotros los servidores nos pueden preguntar a qué grupo de oración puedo estar más cercano al de la casa. Yo vivo en tal parte, ¿cuál grupo me queda más cerca? Estamos dispuestos para guiarlos, y para que no nos soltemos de la manita de Dios. Esto a veces es difícil de entender, pero por fe todo es posible. Yo sí insisto en el proceso. Hay que llegar a los pies de Jesús como un niño, con humildad, con sencillez, a recibir todo lo que el Señor me quiera dar. Pero si llego llevando por delante mis conocimientos, mi teología, mis ideologías, no es que yo sé esto y yo sé aquello. No se trata de saber, se trata de vivir. De vivir y de entender que Él es el que salva. Dentro de unos contados minutos vamos a orar esta autoridad de Cristo Jesús
en la coronilla de la Divina Misericordia. Misericordia. Por eso nos despedimos y ya en minutos estamos con ustedes para que nos encontremos nuevamente y oremos y le pidamos al Señor misericordia sobre nuestra vida, sobre el poder sobre nuestra vida, el dominio total de misericordia nuestra para vida. que entendamos y le demos a Él el poder, la autoridad que tiene sobre la vida de todos y cada uno de nosotros. Les agradecemos el habernos acompañado en esta reflexión. Mary Elizabeth Morales y Eduardo Angarita. Nos encontramos en minutos. Que el Señor los bendiga. Amén.